fuerte. Oh sí, Jesús, declaramos que tú eres fiel y tu misericordia es por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dilo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, dilo fuerte, vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, dilo fuerte. Eres fiel, oh sí Jesús, tú eres fiel, y a ti te cantamos. Dilo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Levanta tu voz, te adoramos hoy. Los cielos y la tierra, con el poder de tu palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedecen, una palabra es suficiente a los muertos levantar. ¡A Él sea la gloria! Nadie como Él, oh grande, dilo fuerte. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrota la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorifique, exalte el nombre de Jesús. Los que hemos recibido gracia, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar indiferentes, sino que de lo profundo de nuestro ser fluye alabanza, fluye exaltación al soberano Dios, al eterno Dios, al único sabio e inmortal, al Dios poderoso. Suba la gloria en este lugar, suba la honra. Vamos, iglesia, acompáñame. Ahí con sus manos levantadas, acompáñame. Y ahora con su voz, glorifique, glorifique, glorifique. Digno, digno, justo, Señor.
Cordero, gloria. Al Cordero, gloria. Honra, sabiduría. Al que vive, sea todo el honor. Solo vivo teme Dios. ¿Se escucha? Oh, tú, Creador, oh príncipe. Esto es lo que anhelo, esto es lo que anhelo hacer, te alabaré. Mi justicia eres tú. todos juntos te adoro. Con nuestras voces levantadas, no hay como. Una última vez, solo una última vez. ¿Trajo su Biblia? Los soldados orgullosos de su espada. Vamos a abrirla. El libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 34. Versículo 9. Salmos 34, versículo 9. Dice la preciosa palabra del Señor: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Dios en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vamos a ir desarrollando algunas citas en el Antiguo Testamento y afirmándolas también con las otras citas en el Nuevo Testamento. Lo que nos habla la palabra del Señor y de lo que nos exhorta la palabra del Señor acerca de andar en el temor de Dios. Quizás nos encontremos con que no son muy populares estas enseñanzas acerca del temor de Dios, pero aunque no sean muy populares, no quiere decir que no sean bíblicas y que no estén en su palabra. De hecho, citas, como dije recién, en el Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan acerca de andar en el temor de Dios. Los que vinieron hace 2 domingos atrás recordarán lo que leímos, la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y hablábamos de la vida del ser humano sin Cristo y de la obra posteriormente que Dios hace en aquellos que son hechos hijos de Dios, en aquellos que Él ha hecho nueva criatura. Y aquí el salmista, en este versículo que estamos leyendo por ahora, dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Claramente no le está hablando a aquellos que aparecen en los primeros 3 versículos de Efesios 2 que veíamos hace 2 domingos atrás. Claramente a ellos no les está hablando. Para los que no pudieron venir, ese fue un domingo de lluvia y muchos no pudieron llegar. Esos primeros 3 versículos de Efesios 2 habla a aquellos que son contrarios a Dios, que sus pensamientos son contrarios
a los de Dios, que sus vidas y su forma de vivir son totalmente contrarias a la que Dios nos enseña en su palabra. Son personas, habíamos dicho, que viven según los deseos de la carne, descritos en el libro de Gálatas. También habíamos visto eso, pero al no ser el tema de hoy, no quiero precisamente irme de tema. Aquí el salmista escribe: temed a Jehová, vosotros sus santos. O sea, aquellos en los que el Espíritu Santo sopló vida y han sido regenerados, han sido lavados por la sangre de Jesús. Sin duda, como venimos hablando ya hace tiempo, creo que son tiempos peligrosos y tiempos finales para la iglesia, donde lamentablemente se está perdiendo no solamente, como dije al comienzo, la enseñanza del temor de Dios, sino que se está perdiendo el temor de Dios. Se está perdiendo el temor de Dios. Por eso me urge poder hablar de este tema. Las iglesias a nivel mundial se está llenando de cristianos de canciones. Cristianos de canciones, cristianos de cultos, pero no hijos de Dios que viven conforme a lo que su palabra nos enseña y dan obras dignas de Dios en la semana. Quizás asistentes de cultos, oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y el hecho de ser quizás solamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra de Dios, sea por justamente falta de temor de Dios. Así como tiempo atrás hablamos de la importancia de pasar tiempo con Dios en la intimidad, cada día de nuestras vidas, así como hablamos de la importancia del estudio bíblico diario, dijimos que eran cosas que daban madurez al creyente. De la misma forma, necesitamos y es necesario que podamos hablar del temor a Jehová. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pero ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor? El temor de Dios es aquello que nos hace permanecer fieles al Señor, alejados del pecado y de aquellos deseos de la carne. El temor de Jehová en el creyente lo capacita para obedecer los estatutos y los principios que están en su palabra. Diga conmigo, el temor de Jehová nos capacita para obedecer los estatutos y los principios que están en su palabra. Temer a Dios significa tenerle un profundo respeto y honrarle en gran manera. Honrarle no de labios, porque honrar a Dios de labios es fácil. Honrar a Dios de palabras es fácil. Honrar a Dios con canciones, siguiendo y repitiendo letras de canciones, es fácil. Pero cuando hablo de honrar a Dios, estoy hablando de honrar a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, sabiendo y siendo conscientes de que Él está presente en todo lugar y en todo momento, y que nada, absolutamente nada, es oculto a sus ojos. Nada le es oculto a Él.
tener un profundo respeto, honrar a Dios en nuestra manera de vivir, siendo conscientes de que Él nos está mirando constantemente, de que Él me ve. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, acompáñeme. Proverbios 8, 13. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El mal camino, la soberbia, la arrogancia, el mal, la boca perversa aborrezco. Mientras más respetemos a Dios, mientras más honremos a Dios, mientras más obedezcamos a Dios, ¿sabe qué pasará? Más odiaremos el pecado. Porque tendremos conciencia de lo que a Dios agrada y de lo que a Dios desagrada. Mientras más vivamos conforme a sus principios y sus estatutos, obedeciendo a Dios, más aborreceremos el pecado. ¿Sabe qué? El amor a Dios y el amor al pecado no pueden permanecer juntos en un corazón. No puede existir en la vida de una persona el amor profundo hacia Dios, el respeto profundo hacia Dios y el pecado. No puede existir, no pueden vivir juntos. Hay que exterminar el pecado en nuestras vidas para que podamos comprometernos con Dios, vivir en comunión con Dios y poder amarle como decimos que le amamos. Y se desarrollará en nuestras vidas el temor reverente. Mientras haya estorbos en nuestras vidas, mientras haya cosas ocultas, mientras haya cosas que a Dios no agradan, que no queremos renunciar, eso dará una evidencia de que no hay temor de Dios. No puedo decir temo a Dios y guardar cosas ocultas en mi corazón que desagradan a Dios. Volvemos a Salmos, capítulo 147, versículo 11. Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová ¿en quién? ¿Se complace Jehová en quién? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace el Señor en los que le temen. Se complace el Señor en los que le respetan. Se complace el Señor en los que le honran, no de labios y su corazón lejos. Se complace el Señor en los que le honran en toda su manera de vivir. Se complace el Señor en los que le aman, los que le buscan. Se complace el Señor en los que le obedecen. Se complace el Señor en los que escudriñan su palabra día tras día. Se complace el Señor en los que viven en santidad y en integridad delante de Él. Se complace Jehová en los que le temen. En cambio, el hombre natural no puede temer a Dios, aunque quiera. Su naturaleza es contraria. Él puede pecar tranquilo, ya que no tiene ningún respeto por Dios, solo manifiesta las obras de la carne en su vida. El Hijo de Dios
cuando no tiene temor de Dios, cuando no tiene temor de Jehová, comienza de a poquito a dar lugar en el pecado en su vida, y cada vez hay menos dolor por cometerlo. Quiero que podamos ver un momento la vida de alguien temeroso verdaderamente de Dios. La vida de José, siendo esclavo, habiendo sido vendido por sus hermanos, siendo esclavo, haya gracia ante los ojos de Potifar. Y veamos en la palabra del Señor lo que pasó. Vamos a Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante. Génesis 39, 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Escuche lo que dice José: ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? No solamente cómo yo haría este grande mal, aquel que tuvo su confianza en mí, sino que José aquí dice: ¿cómo pues yo pecaría delante contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces este varón temeroso de Dios dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría en contra de Dios? Y cuando tuvo la oportunidad concreta, demostró que era alguien temeroso de Dios y salió huyendo. Aunque tuvo que pagar las consecuencias por esto después, falsas acusaciones, él prefirió quedar mal ante los ojos de los hombres, pero temer a su Dios y no pecar contra su Dios. La pregunta que surge: ¿seremos nosotros un José que en los momentos de luchas, de prueba, de tentaciones, saldremos huyendo porque nuestro corazón teme a Jehová? Mira, iglesia, cuando alguien no tiene temor de Dios, no tiene ningún freno en lo moral. Todo lo contrario, cuando un cristiano está lleno de ese temor reverente delante de Dios, es un creyente maduro, muy difícil de voltear en su vida, como José. De una u otra forma lo quisieron voltear y no pudieron, porque un creyente que conoce la palabra de Dios, que tiene intimidad con Dios, que teme por consiguiente a Dios, es un cristiano maduro, es un cristiano preparado, es un creyente preparado que no podrán voltear así nomás. Ahí está la respuesta a situaciones que muchas veces tenemos que pasar en nuestras vidas. Describen probablemente nuestro grado de madurez. Un cristiano con temor reverente huye del pecado como hizo José, y aún si tropezare, siente un dolor profundo, genuino, no provocado
con lágrimas ficticias. Siento un dolor que se desgarra, que hace que urgentemente tenga que correr a los pies de Cristo. Hoy es bastante normal iglesias alrededor de todo el mundo llena de creyentes sin temor de Dios. Iglesia Peñel de Santiago, que es el lugar donde Dios me ha puesto y es el lugar donde Dios te ha puesto a ti. Despertemos de una buena vez. Levantémonos en contra de todo pecado, de todo asedio del enemigo. Y seamos temerosos delante de Dios en toda nuestra manera de vivir. Seamos temerosos de Dios en toda nuestra manera de conducirnos. Hablábamos 2 semanas atrás que lo más preciado en la vida de un creyente es la salvación que por gracia hemos recibido a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero necesitamos honrar a ese Dios que derramó una gracia inmerecida. Necesitamos honrarlo, necesitamos respetarlo, siendo conscientes que no es un Dios como muchos lo pintan, un viejito bueno, no. Sabiendo que Él está presente en todo el lugar, a todo momento, que nada le es oculto a sus ojos, y sobre todas las cosas que es santo. Y al tener conocimiento de estas cosas y ser consciente de estas cosas, en todo momento, en todo lugar, despertará en nuestros corazones un temor reverente delante de Él, un temblor en nuestras vidas, que tendremos que pensar 2 veces antes de actuar. Eso pasa en los que temen a Dios. Porque ciertamente grande es Dios y santo en todo su esplendor. Seguimos en el Antiguo Testamento, ya vamos a pasar al Nuevo. Salmo 103, 11. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Ahí cerquita, Salmo 111, versículo 10. Casi que me lo puede decir de memoria. Proverbios también hace referencia a esto. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se anima a leerlo conmigo? Toda la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen los que practican, o sea, los que viven, guiados por Él, haciendo su voluntad establecida en su palabra. Un creyente sin temor de Jehová, por eso es importante que hablemos de esto también. Un creyente sin temor de Jehová es un creyente fluctuante, inmaduro, que siempre está dando vuelta en las mismas cosas y da vuelta en las mismas cosas y no puede avanzar en su vida. Está limitado, como dicen algunos, está estancado, no puede avanzar. Y aún es un peligro para otros débiles en la fe. Vamos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Para los que quieren, desean y anhelan vivir en el temor de Jehová. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, iglesia de Santiago, por lo cual, hijo de Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Una promesa: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Continuamos. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que leíamos recién en los versículos anteriores, dice el apóstol aquí, dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quieres promesas sobre tu vida? Así que tenemos tales promesas: seréis para vosotros por Dios, y seráis mi hijo y mi hija, pero no toquéis lo inmundo. ¿Qué comunión tiene un creyente con el incrédulo? Salid de en medio de ellos y limpiémonos cada día de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos apartarnos del pecado y volvernos a Dios de todo corazón, honrándole a Él con un profundo respeto, perfeccionando la santidad en nuestras vidas, en el temor de Dios, como dice su palabra. Osvaldo hoy, cuando empezó la reunión, hacía referencia a una escritura que el pastor el domingo pasado, nos hablaba en el libro de Filipenses, capítulo 2, de ser luminares en el mundo. Y esta palabra, ser luminares en el mundo, está relacionado con lo que estamos hablando hoy. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, a 15. La semana pasada leíamos versículos 14 y 15. Vamos a leer un poquito antes y vamos a llegar a esos dos versículos que leíamos la semana pasada. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escribe el apóstol, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Ocupaos. Más actual, ocúpate en esa salvación con temor y con temblor cada día, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieres resplandecer como luminar en el mundo?
para resplandecer en el mundo como luminares, necesitamos ser sin manchas, leíamos recién, puros, llenos de temor reverente delante de Dios, ocupándonos día a día en esa salvación que por gracia hemos recibido, ocupándonos como con temor y temblor. Iglesia amada, no es tiempo de jugar al creyente, no es tiempo de jugar al evangélico, no es tiempo a jugar al culto. De hecho, nunca fue tiempo para eso, pero hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca. Maduremos en la fe. Crezcamos en la fe. Dejemos atrás las cosas que contaminan nuestro corazón y crezcamos en el temor de Dios cada día. Somos nueva criatura, lo cantamos, lo decimos. Reflejemos entonces esa nueva identidad de nuestras vidas. Temamos a Dios en nuestras vidas. Temamos a Dios en nuestras familias. Temamos a Dios en nuestro trabajo. Temamos a Dios en nuestro matrimonio. Jóvenes, teman a Dios en sus noviazgos. Temamos a Dios en lo que hablamos. Temamos a Dios en lo que hacemos, en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Temamos a Dios. Temamos a Dios en los cultos. Esto no es una costumbre. Esto no son formas que te van a llevar a la salvación. Si vienes para irte al cielo nada más, eso es una obra mucho más profunda que Dios hace en los corazones que venir al culto. No venimos a los cultos para recibir ninguna salvación. Temamos a Dios en los cultos. Tengamos la conciencia continua de que Él está, de que es Dios, de que es santo, de que es temible. Temamos a Dios en los tiempos de alabanza. Músicos, temamos a Dios en los tiempos de alabanza, de adoración. Iglesia, temamos a Dios en los tiempos de alabanza y de adoración. Iglesia, temamos a Dios al escuchar su palabra. Predicadores, temamos a Dios cuando prediquemos. Dios está, Dios es real. Si no le puedes ver, eso no tiene importancia. Dios es real, Dios vive, Dios es eterno. Nosotros estamos de paso. De Él se trata todo. Seamos respetuosos de Dios. Seamos respetuosos de su santidad. Dios es real y es digno de nuestro respeto. El temor de Dios es el fundamento que inspira una vida en santidad y en integridad delante de Dios. La santidad no es un llamado a algunos pocos, saques eso de la cabeza, saquemos eso de nuestra cabeza. Solamente aquellos hombres grandes de Dios. ¿Qué hombres grandes de Dios? Ratas inmundas todos, que dependemos de un Dios verdaderamente grande, infinito. La santidad es un llamado para todo creyente, para todo hijo de Dios.
La salvación es por gracia, pero debe ser evidenciada. Y la santidad, a través de la santidad, que es un llamado para todos los hijos de Dios. El temor de Dios es fuente de vida y trae al corazón una verdadera libertad. El inminente retorno de Cristo a buscar a los suyos debe motivarnos a vivir en el temor de Dios, con un temor reverente delante de Él. Dios es el Dios soberano, cantábamos hoy. El Dios que adoramos, todopoderoso, grande en misericordia. También es el Dios juez de toda la tierra. Y debemos respetarlo como tal. Debemos honrarlo como tal. Debemos reverenciarlo y nunca menospreciarlo y tratarlo con indiferencia. Nunca supongamos ni se nos pase por la cabeza que el hecho de ser hijos de Dios nos da libertad para hacer lo que queremos. Nunca se nos pase eso por la cabeza. Si somos hijos de Dios, si hemos recibido gracia, honremos a Dios, respetemos a Dios, vivamos conforme a sus mandamientos, a sus principios. Señor, te doy gracias en esta noche, porque tu palabra es la que habla a nuestro corazón y porque tu Espíritu Santo es el que redarguye. Quita de mi vida toda liviandad y te lo pido primeramente por mí. Quita toda liviandad. Quita toda dejadez. Quita todo conformismo. Y trae a mi vida una conciencia de que tú eres real. Y que se llene mi corazón de temor reverente delante de ti. Te lo pido por esta iglesia. Despierta un temor reverente en nuestras vidas. Atráenos a ti. Quita de nuestros corazones lo que a ti no te agrada. Quita de nuestras vidas todo lo contrario a ti, todo lo que es contrario a ti. Llámanos cada día, confróntanos cada día con tu palabra, con la verdad de tu palabra. Háblanos mediante tu palabra, tu Espíritu Santo, día tras día redarguya. Habla a nuestro corazón y que nuestro corazón y nuestra vida tiemble delante de ti cada día, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestros dichos, en nuestro caminar. Quita toda liviandad. Quita toda liviandad.
Y despierta en nuestras vidas y en esta iglesia temor reverente delante de ti. Ilumínanos acerca de quién eres tú. Muéstranos quién eres tú. Y que tema nuestro corazón delante de ti cada día. Y podamos ser hijos tuyos, sin manchas, en medio de una generación maligna. Y podamos resplandecer como luminares en este mundo, donde hay cada vez más perversidad, cada vez más inmundicia. Dios amado, perfecciona la santidad de nuestras vidas. Llévanos a una madurez que podamos dejar todas pequeñeces, que por tantos años nos han tenido viviendo como bebés. Que podamos crecer en ti cada día, en tu palabra, en la intimidad de tu presencia. Que al conocerte sepamos, no de palabras, de corazón, quién eres tú, y temerte cada día. Y temed a Jehová toda la tierra. Pero esta noche te lo pido por mí, por esta iglesia. Te lo pido por mí y por esta iglesia. Tus cosas son santas. Los cultos para ti, los cultos a ti, son santos. Las alabanzas a ti son santas, porque tú eres santo. Límpianos, perdónanos. Y despierta en nuestros corazones un deseo de agradarte día a día. Háblanos, 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 háblanos en la mañana. Háblanos en la tarde, háblanos en la noche. Escudriñando tu palabra a cada momento. Te lo ruego, Señor, en esta noche. Te lo ruego, Señor, en esta noche. Te lo ruego, Señor, en esta noche. Gracias por ser ese Dios tan santo. Gracias por tu perfección. Gracias por tu perfección. Porque eso nos motiva a perfeccionar la santidad de nuestras vidas cada día. Te honramos, te respetamos. Y si no lo hemos hecho hasta aquí, despierta ese anhelo en nuestras vidas. Y que pueda esta iglesia levantarse y levantar su mirada en alto y honrar a ese Dios todopoderoso cada día. Y que nuestros cultos sean momentos de disfrutar plenamente tu presencia, tu gloria en este lugar. Te amamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Si me puede acompañar estando de pie.
ahí estando de pie a través de las pantallas, si me puede acompañar a leer 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante. No hace falta que tome su Biblia ahí en las pantallas, puede leerlo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 13. El título de esto que vamos a leer es llamamiento a una vida santa. Y esto quiero dejarles en esta noche. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Iglesia Peñiel, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, iglesia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ya si Él sopló aliento de vida, te regeneró, te hizo una nueva criatura, tienes una nueva identidad. No vivas como antes vivía cuando eras un ignorante, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, seamos también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos, iglesia, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de hierba. ¿Saben lo que pasa? La hierba se seca y la flor se cae. Ahí dice su palabra. Versículo 25. Quiero invitarte que lo leas conmigo en esta noche, con tus manos levantadas. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. ¿Puedes decir amén esta noche? Levanten un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta noche, y podamos ser esos hijos que llevamos una vida santa. Amén.